Maite, Baise Panguirucuera, ¿cómo están, amigos? Segunda edición del 2012 de la revista Cultural Paraguaya. Esta noche compartiremos momentos muy especiales con Alma María Baesque, Johnny Torales, Casto Darío Martínez, quienes hace 51 años conformaban el trío Los Tres Sudamericanos. Hoy vamos a analizar con ellos lo que ha significado la presencia del grupo, sumándose Diony Velázquez, por supuesto, a la clausura de los festejos del Bicentenario Paraguayo en ese evento gigantesco que protagonizaran el 1 de enero de este año 2012. Vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes entonces esos momentos y también, a partir de hoy, comunicarles que el teléfono para los mensajes a través de los cuales se podrán acceder a premios muy especiales es el 0981-166-142. Repito, para los mensajes el 0981-166-142. Bien, amigos, fuimos hasta el Sabe Center, el hotel donde están hospedados Alma María Baesque, Johnny Torales y la presencia de Casto Darío Martínez, originales integrantes del trío Los Tres Sudamericanos. Les invito a compartir el primer bloque de Revista Cultural Paraguaya. Alma, ¿esperaban ustedes la recepción que tuvieron de parte del público y que se ha demostrado ese 1 de enero a la noche? Muchas gracias, doctor. De verdad, ha sido un halago demasiado grande. Antes que nada, dar las gracias al programa por acercarse hasta nosotros. Nosotros estamos encantadísimos y orgullosos de estar aquí en nuestra querida Asunción, en Paraguay. Y el recibimiento que tuvimos esa noche fue casi un milagro maravilloso, porque era un día bastante difícil, el 1, donde la gente había pasado ya la noche vieja que nosotros decimos, y estaba en el primer día del año y nos acogió la gente de maravilla. Nosotros estuvimos felices, orgullosos y no hubiéramos parado en toda la noche, la verdad. Bueno, sí, en realidad yo tenía ganas de seguir cantando porque en realidad recién estaba mi estamina, en mi físico estaba recién poniéndose en ebullición y quería darle más, pero como nos habían dicho que teníamos que cantar 5 canciones y un bis, no quise aprovecharme del público que estaba tan ardiente, que estaba entrando en comunicación con nosotros, pensando en que nos habían dicho que teníamos que limitarnos a esa cantidad de canciones, y yo creo que hemos hecho bastante bien, hemos hecho como 5 o 6 bis, y podíamos haber estado toda la noche con ese público que lo estaba pasando de maravilla, ¿no? Yo tengo que agradecerte esta invitación a estar hoy con ellos y decir públicamente que ese día tuve que rezar a todos mis abogados santos para que no me rompa. Yo soy muy llorón. Y digo, si ahora subo ahí y me pongo a temblar la voz y a llorar, voy a hacer el papelón de mi vida. Entonces, por favor, Chiquitunga Goyari, ayúdame a subir conmigo al escenario y que actúe normal. Y actué normal. O sea, me sentí muy bien, me sentí muy feliz que les hayan recibido a ellos después de tantos años, como dice Johnny. ¿Cómo sabían del repertorio? El repertorio sabían porque esas canciones, si bien en España fueron populares, aquí también sonaron. Y tanto que la gente conocía el estribillo. Bien. Bueno, de más está decir que estamos muy emocionados de estar aquí después de tanto tiempo ante este público maravilloso. Bueno, está de más decir que somos asuncenos. Yo soy asuncenita. Ella nació en el barrio. ¿En el barrio? No me acuerdo yo ni yo.
Yo cuando eso nací. Bueno, yo nací aquí cerca, en la calle Avenida de la República. Antes, calle Buenos Aires. Ahí mi padre tenía un hotel. Ah, mira, ahí no sé que se llamaba Buenos Aires, ahí nací mismo. yo. Y él nació en Entre Ríos, en Entre Ríos. Cerca de la Chacarita. Este tiene, Nació en Entre Ríos nuestro compañero. este tiene, en su rincón tiene la bandera paraguaya. Sí, señor. Porque, Es muy paraguayo. Es Sí, un señor, a mucha entrerriano honra. paraguayo. bueno, yo quiero contar que cuando la gran guerra de la Triple Alianza, se fusiló a muchísimos entrerrianos porque no querían pelear contra Paraguay. Porque consideraban que era una injusticia. Eran tan argentinos como nadie, pero se dieron cuenta que era injusticia. Y este es uno de nuestros compañeros. Te invito y a cenar además luego. habla guaraní. Oye, te invito a cenar luego, ¿eh? Muy bien. Y Bueno, queríamos que esta noche esté con nosotros este gran compositor que va a pasar a la historia, el gran Neneco Norton. Él está... Ahora no puede venir porque está muy mal el pobrecito. Pero él me dijo, voy a hacer un esfuerzo para ir porque ahí va a estar seguramente Casto Darío. Yo le digo, sí, va a estar Casto Darío. que van a hacer un dúo, ¿eh? Sí, no. Me dijo, es que el único que es más bajo que yo aquí en Asunción. Pero Johnny. Entonces queremos dedicarle, seguro que nos está escuchando y viendo por televisión, queremos dedicarle esta canción, su famosa Paloma Blanca, que en el año 59 Neneco se fue con su guitarra en el hotel de papá, le invité a comer y me cantó la Paloma Blanca. Y esto tienen que grabar ustedes. Y lo grabamos en nuestro primer disco. Para Neneco Norton, un aplauso y la Paloma Blanca. A manota de quebranto voy a mi jaula paraguaya. Porque está de consuelo mi linda paloma blanca. A manota de quebranto voy a mi jaula paraguaya. Porque está de consuelo mi linda paloma blanca. Mirando roto país, a correr por mala esperanza. A la celoíno de tu jaula, ingrata paloma blanca. Mirando roto país, a correr por mala esperanza. A la celoíno de tu jaula, ingrata paloma blanca. Paloma, paloma, paloma blanca. Neneco, Norton. Mi amor tan decidido, a comienzo sin esperanza. Soy un llama de inconstancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido, a comienzo sin esperanza. Soy un llama de inconstancia, mi linda paloma blanca. La niña del mes se va a sufrir, tanto tiempo esta tristeza. A esa cena de nobles se rendiré paloma blanca. Ay, un niño de roto país, aprende firma la esperanza. Amas el oído de tu padre, ingrata paloma blanca. Segundo bloque de nuestra revista cultural paraguaya, compartiendo con Alma, Johnny, Casto Darío, los tres sudamericanos. Agradecemos a los amigos que envían sus mensajes al 0981-166-142.
Y me preguntaba precisamente la señora Sofía cuáles son los premios que iremos entregando en este 2012. Como siempre, la gratitud al Colegio Nihon Gakko, que nos permite regalar libros, el colegio o la comunidad educativa Nihon Gakko, escuela primaria, secundaria, universitaria. Este es uno de los libros que regalamos, escrito por Aida Lara, Vidas, Perfiles y Recuerdos, entrevistas, biografías de consagrados agentes culturales del Paraguay, una entrevista extraordinaria, imperdible con el gran Ulises Ayala, que nos presenta Aida Lara en este libro. Y el otro es un libro que hace a la autoría de Arturo Bray, Solano López, Soldado de la Gloria y el Infortunio. Para ganar uno de estos libros, enviar sus mensajes al 0981-166-142. Seguimos conversando con los tres sudamericanos. Es importante señalar, Johnny, a la gente que la orquesta que acompañó a los tres sudamericanos esa noche estaba integrada total y exclusivamente por músicos paraguayos, a quienes creo que tuviste 3 o 4 días antes la oportunidad de conocerlos, de entregarles la partitura. ¿Cómo evalúas ese acompañamiento con jóvenes músicos paraguayos bajo la dirección de Oscar Fadlala, que también tuvo mucho que ver en ese éxito extraordinario, en esa respuesta del público, Johnny? Sí, yo me di cuenta ahí que Oscar Fadlala es un gran músico y es joven todavía. Yo creo que él va a crecer mucho y va a ser uno de los grandes, ¿no? De los grandes músicos. Que hay que saber, ¿cómo te voy a decir? Cuando yo hablaba por teléfono o por internet con él desde Madrid, más o menos le decía lo que queríamos variar alguna de las canciones, y él enseguida, con la chispa que tiene él, inmediatamente captó mi pensamiento, y cuando llegamos acá, pues prácticamente un ensayo lo hicimos bien, ¿no? Y luego pues salió bien ajustado, y me di cuenta que ahora aquí en Paraguay, en Asunción, específicamente los músicos han progresado muchísimo. Hay buenos músicos actualmente, cosa que carecíamos antes, ¿no? Antes me acuerdo que José Carli, este gran músico argentino, que hace arreglos para Barenboim, ¿no? Y ahora me enteré que hacía también arreglos para Astor Piazzolla, ¿no? Y tuvimos el honor de que nos acompañase en la radio, en Radio El Mundo, y en los long play que hacíamos en Buenos Aires. Me decía él que sí, que habían músicos que tocaban bien, pero cuando movían el arco del violín era anárquico el movimiento, uno subía o trabajaba, ¿no? Cosa que para ser buen violinista tienen que todos al mismo tiempo, al unísono, tienen que subir acá, y me di cuenta cuando tocaban, ¿no? Ahora que han aprendido mucho. La estética quiere decir mucho también, y en la vibración de la mano. Alma María, la gente que pudo compartir ese momento maravilloso con ustedes el pasado 1 de enero, he visto que derramaba lágrimas de alegría, de admiración y de mucha nostalgia. Las personas que superan la edad de 40 años, y uno creería que solamente ellos, pero cuando cantabas Navidad de Flor de Coco, cuando cantabas esas guaranías, jóvenes de todas las edades, jóvenes de 60, jóvenes de 50, jóvenes de 40, jóvenes de 20, de 15, también derramaban lágrimas. ¿Eso lo pudiste palpar en el escenario? ¿Te comentó alguien? Marila, por ejemplo, que está allá, que es tu hermana, ¿te ha podido comentar la recepción maravillosa de la propuesta musical de ustedes a esa gente que en cantidad de 8.000 estuvieron frente al Cabildo? Bueno, te cuento que yo, sobre todo con la Virgencita de Cacupé y Navidad del Paraguay, siempre tengo aquí en la garganta un nudo y a punto de llorar,
a punto de llorar siempre con esas canciones, sobre todo con Navidad del Paraguay, porque me hace acordar muchísimo de mi madre cuando cantábamos esa canción, y además Mercedes Janet, nuestra querida amiga, y voy a aprovechar esta ocasión, doctor, le voy a mandar un beso, un abrazo tan fuerte, queremos verla, esperamos verles, ¿eh? Y esa Navidad del Paraguay es única. Yo creo que es una de las canciones más bonitas, no solo porque habla de la Navidad, es que la canción es hermosa. La melodía, la letra, todo es hermosa en esa canción. Entonces siempre me ahogo, como dice Darío, que le da ganas de llorar. Igual me pasa con la Virgencita también, porque nuestra canción de la Virgencita de Cacupé es un recuerdo maravilloso para nosotros. Es como que sigue el milagro, porque llevamos 51 años de grupo, va a ser 52, y no hemos dejado de cantar, de estar con el público que nos quiere, en los lugares, en los sitios que nos quieren, y eso yo creo que es para nuestra edad, para los años, que hay muchos todavía que siguen también, bueno, muchos no, somos menos, ¿no? Pero tenemos esa gran suerte de continuar haciendo nuestras canciones y viendo al público ahí debajo del escenario, disfrutar. Eso es lo que queremos nosotros. Esta canción con los 3 sudamericanos. La verdad es que le quiero pedir a Alma, porque cuando canta esta canción siempre se queda emocionada y se queda muda. Se le corta la voz. ¿Por qué? Porque dice que le hace recordar mucho su barrio, porque la iglesia San Miguel estaba al lado, y ella comenzó cantando el Ave María, porque el cura le llamaba, y cuando había un casamiento. En San Miguel. Entonces me dijo hoy, por favor, si podemos evitar de cantar esta canción, pero yo sé que ella va a hacer un esfuerzo, aunque te corte. Me van a perdonar si me corto de repente. Muchas gracias. Porque esta Navidad de Flor de Coco, que nosotros le llamamos Navidad del Paraguay, le vamos a cantar a ustedes, porque cuando nosotros ya no estemos, queremos que eso quede. Que eso quede. De verdad. Como recuerdo. Adelante, maestro. Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más. El jazmín pone su aroma, la luna su
el burrito, la vaquita, la ovejita y el picaflor. Y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Neino mitad, o majilla pura bella y popete yo ayo ay si fuera, yambo apura bo, coñan en esta Paraguay más coinza are y sazón jagüe que güero mandu Ácala y Ramón. Pídanle otra que les canten lo que ellos cantan por allá. Sí, de verdad. Para exportar a Escuela Embajadores, a Yepa. Sea propicio este momento del tercer bloque de la revista Cultural Paraguaya para agradecer a los directivos del Sabe Center Hotel que nos permitió compartir un momento maravilloso con estos tres grandes artistas en la cafetería del hotel. Estos artistas que siguen recibiendo muestras del afecto, de la admiración del pueblo paraguayo. Anoche nomás fueron las figuras homenajeadas en la 11ª edición del Festival del Poncho Paraí, en la que fue la tercera capital de la República, en la ciudad de Piribebuy. Y el próximo lunes 16 serán distinguidos durante una sesión de honor de las autoridades municipales de la ciudad de Itagua. Serán distinguidos como hijos dilectos de la ciudad de Ñandutí y como embajadores culturales del Paraguay. Al querido amigo Miguel Ángel Keylor Díaz, al intendente don Luis Salinas, al diputado Modesto y Salustiano Salinas, nuestra gratitud. En nombre de quienes de una u otra manera creemos que Alma María, Johnny Torales y Castro Darío Martínez son extraordinarios embajadores, plenipotenciarios culturalmente hablando del Paraguay por todo el mundo. Seguimos en el diálogo con ellos. ¿Qué evaluación tiene Castro Darío Martínez de su vida, de gran parte de su vida con los tres sudamericanos? Bueno, anímicamente toda. Anímicamente vivimos nuestra primera Navidad lejos de casa. Todos éramos chiquilines prácticamente. Nuestro primer año nuevo lejos de casa. Todo era nuestro primero. En ese tiempo hacía calor, pero después, cuando recién nos fuimos, era el mes de junio del 60, nuestro primer invierno no tropical en Buenos Aires, para mí personalmente fue terrible porque yo nunca había pasado tanto frío, tanto que usaba los calzoncillos largos, me daba vergüenza tenerlo, pero tenía que tenerlo porque... Y además de lana, dice Johnny. Y son tantas vivencias, Carlos, que enumerarlos todos serían, no sé, no llegaría, no, todo era primero. Y soy una persona que Dios me dio un don de no acordarme de lo feo, nunca. Yo siempre me acuerdo de lo lindo, pero de lo feo no recuerdo, o soy tan despistado, o tengo mala memoria, o Dios me dio el don realmente de no acordarme de lo feo, porque muchas cosas feas vivimos, pero lo pasamos por encima. Y como éramos tres y muy unidos, eso sí puedo decir,
No creo que haya un grupo en el mundo que hayan sido tan unidos, no solamente cantando. Yo tengo un recuerdo muy, muy lindo que dice mucho a favor de los tres sudamericanos en sus comienzos. Estábamos cantando y un colega muy, 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 muy fuerte en la música le dice a otro, fíjate, respiran los tres iguales. Están cantando y respiran los tres iguales y eso no se estudia, eso es intuición que lo tienen cada uno. Y es verdad. Y hay tantas cosas, Carlos, y todas son lindas. Una de las cosas simpáticas, cuando cantamos en el Galo de Oro, festival en 1970, Río de Janeiro, anuncian a los tres sudamericanos. Y ante ustedes de Paraguay, los tres sudamericanos, Maracanacinho, 30.000 personas, 30.000 silbidos. Nos quedamos callados y nuestra canción empezaba con un piano, plin, 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 que eso no escuchaban nadie, ni Mandrake, donde estábamos nosotros. Y le doy el tono bajito a Alma, plin, 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 dirigí a la orquesta Augusto Alguero, y Augusto esperando, y nosotros extrañados por ese silbido de 30.000 personas. Empezó Alma a cantar, y se va callando el público, se va callando, y la voz de Alma, menos mal que no me escucha, esa es una de las voces más lindas que existió nunca. Esas 30.000 personas silbando se callan, y viene una ovación, como diciendo, perdón, no era nuestra intención jorobarles. Bueno, terminó la canción, todo muy bien, unos aplausos. Después nos enteramos del porqué del silbido. Había jugado Paraguay la semana anterior una eliminatoria de un mundial, el mundial sería del año 70. México 70, bueno. Y los brasileros sacaban por todos lados 5 van a chupar los paraguayos, y empataron. No pudieron meter los 5 y nos tenían una bronca terrible. No sé si empataron o 1-0 ganó Brasil. Bueno, y eso la tenían jurada y nos silbaron a nosotros, que después se convirtió en ovación, y la verdad, esa es una de las anécdotas simpáticas de nuestra. Bueno, entonces, a todos los que cumplen años hoy, va esta canción. En tu día dichoso, te lo cumplas feliz. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Será un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Felicidad, bien de mi vida, que el destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso te dicha eterna alegre siempre tu corazón. Será un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Feliz, que lo cumplas feliz.
años. Felicidades. Muchas gracias. Orquesta. Antes nunca estuve así enamorada, no sentí jamás esa sensación. La gente en la calle parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, de sentir amor. Voy a hacer cantar a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor, y me vuelvo a cantar, gracias al amor, y todo gracias al amor, la felicidad. Cuarto bloque de Revista Cultural Paraguaya en la noche de hoy. Y es el momento también, más que justo, para mencionar lo que ocurría la noche del pasado jueves en el Salón Saledma Carmelitas. La presentación de este material discográfico, Mandillú, donde consagrados intérpretes del canto popular paraguayo ofrecen una cantidad impresionante de obras de la autoría del querido y recordado don Donato Ruoti. Donato Ruoti, tuve la suerte de conocerlo durante muchos años, activo dirigente de los excombatientes de la Guerra del Chaco. Este ha sido un trabajo de recopilación de su hijo político, el gran amigo, gran maestro Rodolfo Scher Peralta. Hemos disfrutado de la calidad interpretativa de varios de los grupos musicales que han grabado temas emblemáticos de don Donato Ruoti, como Álgido Sentir o como Mandillú, que le da título a este disco. Nuestras congratulaciones y nuestro regocijo con Rodolfo Scher Peralta, con los artistas que nos regalan estas interpretaciones que indudablemente enriquecerá la discografía de tantos y tantos amantes de la música popular paraguaya. Esto se presentó la noche del pasado jueves en el Salón Saledma Carmelitas. Seguimos en diálogo con Alma, Johnny y Castro Darío. Alma, ¿qué significa para vos estas muestras permanentes de cariño del pueblo paraguayo? Bueno, pues de verdad que no sé, no me lo esperaba. Esperaba el público que nos aplauda, que nos reciba con el cariño que siempre nos reciben. Pero todas estas propuestas que nos vienen de parte tuya y de otra gente que quiere hacernos, todo eso que tú acabas de decir, nos enorgullece enormemente, enormemente, de verdad. Y agradecemos tantísimo todo esas deferencias que tienen con los tres sudamericanos, que no hay palabras que lo pueda agradecer realmente todo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, Alba se sorprende cuando al mediodía, cuando el sol está de plano, cayendo con una furia increíble, yo me vaya desde la Plaza Uruguaya hasta el puerto, caminando tranquilamente, mientras todos se guarecen en la sombra. Yo voy por el sol, porque me encanta el sol. Te cuento un secreto. En el verano, en Madrid, cuando está apretando el calor y la gente dice que hace calor, no sabe lo que es en realidad el calor. No, entonces yo dejo el coche, el pequeño lo dejo a pleno sol para que tome temperatura. Y cuando veo que está al rojo vivo, me meto adentro. Y entonces pienso, este es el calor que yo quiero, porque es el calor que me hace recordar a Asunción, ¿no?
Y bueno, y me acuerdo que fui paseando por la Recoba y había un señor muy mayorcito ya, que se ve que la edad le está pegando bastante, pero resiste también él, que era amigo de la infancia, ¿no? Y entonces me acerco a él y le digo, ¿no te acordás de mí? Me dice, ¿quién sos vos? Le digo, Johnny. Oh, me pegó un abrazo, porque éramos y él también con el doctor Masi, que también tenía su negocio por ahí, y toda la barra de esa zona, nos peleábamos contra el barrio de donde estaba la escuela Pancha Garmendia, ¿no? Ahí había una barra de chiquilines y nos peleábamos y nos tiroteábamos con bombilla con focos quemados, ¿no? Y nos recordamos de eso y claro, mi mente ahí comienza a divagar y pensaba que estaba en ese momento, me hacía colocar en esa situación. Ah, muy bien, gracias, porque en la versión original la canta él. Sí. Pero hoy, ¿querés que cante yo? Sí. Gracias, muchas gracias. Cuando quiera, maestro Farlala. Rosa lunares que a mí me gusta y adorna tus cabellos con florecita de recedad y para el rocío que cantará tu perro que brillan todos los que son como Azucenita, mi panzanita, cuando te veo cantar desde mi corazón. Azucenita, mi panzanita, eres la raza que se pasea por la Asunción. Segundo. Más fuerte. El Señor. Yo llevaré guitarra para cantarte en tu ventana y me pondré pañuelo que me bordaste con tus manitas. Versos te cantaré y me verán de amor. Por lo que tú me quieras hacer, Azucenita, mi panzanita, cuando te veo cantar el gozo del corazón. Azucenita, mi panzanita, eres la gracia que se pasea por la Asunción. Azucenita, mi panzanita, cuando te veo cantar el gozo del corazón. Azucenita, mi panzanita, eres la gracia que se pasea por la Asunción. Y con esta canción nos despedimos de todos ustedes. Oh Virgencita de Cacupé, tú que eres buena, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus perdones y tus milagros lleguen a mí. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Cacupé. Campanas de bronce con las oraciones, la mano los cierres con un canto dulce para mí.
sabemos mi algo tú que eres bueno, y por eso vengo a pedirte que pulse a mí. Ahora de mi felicidad, la luna en tus ojos, son azules como el cielo, que de puro quiero volver así. Comenzamos a cerrar la última página de nuestra revista en la noche de hoy. Muy pronto los tres sudamericanos seguramente ofrecerán nuevos shows, porque la gente ha quedado con ganas de seguir escuchándolos. Por lo pronto hay tratativas para que se presenten en el Club Deportivo Sajonia, también quieren escucharlos en el Club Náutico de San Bernardino, y es también muy probable que un gran show de los tres sudamericanos con la orquesta forme parte de la semana de festejos fundacional de Ciudad del Este. Sí, para los amigos que a través del mensaje preguntaban, bueno, volverán a cantar, van a tener de nuevo un show, se presentarán en Asunción, les decimos que los proyectos incluyen presentaciones en el Deportivo Sajonia, en el Club Náutico San Bernardino y la posibilidad de formar parte de la semana de festejos del aniversario fundacional de Ciudad del Este. Amigos, a disfrutar de la última parte de la entrevista y el show con los tres sudamericanos para que de esa manera durante toda una semana podamos nosotros esperar la próxima edición de Revista Cultural Paraguaya. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta la próxima semana. En el cierre de este programa, quieras decir a tus compañeros, a tus amigos, a tus hermanos, Johnny, Alma y a todo el pueblo paraguayo. Bueno, lo que tengo que decir es personal. No tiene nada que ver con el arte ni con lo que hicimos juntos. Yo solo les pido que sigamos como hasta ahora. Hermanos, amigos. Quiero decir algo sobre lo que le pasó a Darío, que se quedó, le traicionó la emoción. Pero yo te digo una cosa, Darío seguramente hubiese estado todavía cantando con nosotros. Lo que pasa es que él vino de vacaciones a Asunción y encontró una mujer maravillosa. Y ahora tiene una familia que vale todo el oro del mundo. No se puede comparar con todo el oro del mundo porque es como sus hijos son como mis sobrinos. Yo le quiero como si fuesen mis sobrinos, ¿no? Incluso me dicen tío y me doy cuenta que está rodeado de una familia que le quiere, que le adora y que esa familia va a aumentar y ojalá él tenga muchos años de vida para poder disfrutar de esa familia. Y entonces, claro, Darío se acuerda de aquellos tiempos y nada, le traiciona la emoción como a Alma. La vez pasada unos amigos le dijeron, Alma, ¿por qué no haces el Ave María en la Virgencita Cacupé? Alma María, cuando ensayamos le sale maravillosamente el Ave María, pero cuando hacemos en directo se queda cortada. La emoción le traiciona como cuando canta Navidad de Flor de Coco. Esta vez lo pudo cantar, a pesar de que se trancaba un poco, venció la emoción esta vez Alma y cantó Navidad de Flor de Coco. Y entonces yo le digo, mire, le vamos a cantar esa canción y además el público va a cantar con nosotros. Sí. Bueno, entonces, Alma. Que me están llamando aquí unos amigos, sí. A ver, me están queriendo decir cosas y no escucho nada. Bueno, pero no. Tú sigue hablando, padre, tú sigue hablando, papá. Bueno, no, entonces yo le dije que íbamos a cantarle esta canción a este señor. Ah, vale. Pero ellos, el público tiene que colaborar. Pero conocen ellos, me lo dijo Pérez. Sí. Ah, sí.
vamos a ver. Cuando Alma diga me lo dijo Pérez, bueno, Mira. quiero escuchar bien fuerte qué te dijo Pérez. Se tiene que escuchar hasta el Luque. Mira, No, mira por dónde. Johnny, un ensayo. Hola. A ver. Vamos allá, ¿eh? ¿Preparados? ¿Preparada? Me lo dijo Pérez. Pero si esta gente sabe todo. Ahora con música vamos a comenzar, pero quiero escuchar bien fuerte. Se tiene que escuchar al otro lado de la bahía, ¿eh? Eso. Adelante, maestro. Me lo dijo Párez. Estuvo en Mallorca, y me encontraba de todas las cosas que hay por ahí. Me lo dijo Párez. Estuvo en Mallorca, allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras me dijo que yo la cabalas, andando por la playa, jugando en el mar, parece que la solo su casa, y yo que no muero por ir a mayor, por eso yo tengo a pensar, en mi cama, barraca y coña, en una maleta larga de mañana. Me lo dijo Párez, estuvo en Mallorca, fantástica, y la alegría, de noche y de día, nunca tienen fin. Me lo dijo Párez, me lo dijo Párez. Qué linda Mallorca, me lo dijo Pérez. Que vi la alegría de noche y de día, nunca tienen fin. Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez. Qué lindo eres, me lo dijo Pérez. ¡Qué coro más maravilloso! Muchas gracias, amigo. ¡Qué coro!